El protagonista de esta historia debería de ser considerado un héroe. Se llama Helge Meyer y era un boina verde de los Jägerkorps danés. Tras servir a su país en 1991 en la operación Tormenta del Desierto, la reconquista de Kuwait por parte de los Estados Unidos y de la OTAN, tras haber sido invadido por Saddam Hussein, abandonó el servicio militar. No obstante, su fe y su pasión por ayudar a los necesitados le empujaron a convertirse en una especie de Rambo solitario, salvando vidas en los Balcanes a bordo de su Chevrolet Camaro blindado, bautizado como el Camaro Fantasma. Y esta es su historia. Durante los años 90 tuvo lugar el último gran conflicto europeo, la Guerra de los Balcanes. La desintegración de la antigua Yugoslavia soviética desembocó en una guerra cruel con tintes raciales y conflictos religiosos, un despiadado conflicto en el que la población civil fue la más damnificada, con cientos de miles de refugiados, los que se quedaron en sus casas sufrían represalias étnicas, así como una acuciante falta de alimentos básicos o medicamentos. Bosnia y Herzegovina fue posiblemente la región más castigada. La guerra de Bosnia fue la más cruenta, extendiéndose el conflicto entre 1992 y 1995. Ahora yendo a nuestro héroe, Helge estaba ya viviendo en Dinamarca, cuando un mando del ejército le invitó a visitar la Rhein-Main Air Force Base en Alemania. Por entonces, el conflicto bosnio atravesaba su peor fase. Con un gran sufrimiento de la población civil, Helge se comprometió a ayudarles, pero había renunciado a la violencia, llevando una vida ligada a la fe cristiana. Llegó a un acuerdo con el ejército, ayudaría a los más necesitados de Bosnia con la ayuda de su Chevrolet Camaro de segunda generación. El coche fue transformado por mecánicos de la Fuerza Aérea en una máquina rápida e indetectable. Motor 5.7 V8 carburado solo desarrollaba 220 caballos de fuerza, pero gracias a una botella de óxido nitroso era capaz de desarrollar hasta 440 caballos de fuerza durante 13 segundos. Tiempo suficiente para alcanzar los 200 km por hora y dejar atrás a los rebeldes, policías corruptos y convoys militares que lo intentaban detener. Su ventanilla trasera y muchos paneles de la carrocería fueron recubiertos en Kevlar y se instaló una capa de acero a modo de protección en los bajos. En la parte trasera de los asientos y en las ventanillas laterales, una enorme defensa reforzada ocupaba el frontal en caso de que fuera necesario embestir a otros vehículos o apartar obstáculos del camino. La pintura del coche era la misma de los F-117 Nighthawk, una pintura indetectable por los rayos infrarrojos e imposible ver en la oscuridad. Casi todas las misiones del War Camaro, del Camaro Fantasma, se llevaban a cabo bajo la protección de la oscuridad. En estas misiones, Helge transportaba hasta 400 kilos de medicamentos, provisiones y alimentos a las zonas castigadas por el conflicto. Para poder ver en la oscuridad, Meyer llevaba puestas gafas de visión nocturna. Toda protección era poca. A su chaleco antibalas se le sumaba un detector de señales térmicos que en una ocasión llegó a salvarle la vida. Cuando la policía local o grupos rebeldes de la zona se encontraban a Helge, no solían creer su historia. Pensaban que era una especie de espía o un agente de operaciones especiales, y en diversas ocasiones llegó a ser arrestado, recibiendo palizas e intentaron terminar con su vida en muchas ocasiones. El blindaje de su Camaro y su casco metálico le salvaron una muerte casi segura. Hasta su retirada definitiva llevó a cabo al menos 68 viajes al frente, algunos de ellos incluso con una enfermera como acompañante para ayudar a los damnificados.